Bien, bienvenidos todos hoy a la clase del 25 de noviembre del 2020 de la Cátedra Integradora 6. Y vamos a iniciar este día presentándoles lo que es el sílabo para que ustedes puedan ver los componentes. Eso teníamos pendiente que el día de ayer no alcanzamos. Yo espero la tarde de hoy enviarle a Julio César y a don Omar el sílabo, para que ellos a su vez se encarguen de distribuir por las redes a todos ustedes. Bien, entonces por favor confirmen si logran ver en pantalla el sílabo, el archivo en Word del sílabo. Sí, Miss. Sí, se ve. Se ve, Miss. Gracias. Ya, entonces mire, el programa tiene 4 unidades o 4 componentes. Entonces, la primera unidad tiene que ver con la botánica. Y vamos a empezar con la botánica. Nuevamente vuelvo a insistir, le tienen que tener a la mano el libro de Audersey. Sea la versión viejita, que es esta, esta, la que tiene el monito en la pasta, o descarguen por favor la que está en el internet. Cualquiera de las dos sirve. ¿Cuál es la diferencia de una versión con otra? Que por ejemplo el capítulo de estructura de las plantas terrestres pudiera encontrarse, yo lo tengo en la unidad 25, el capítulo 25. La versión nueva me parece que la tiene en la 22 o en la 23. Esa es la única diferencia sustancial que hay entre eso. Entonces, vamos a empezar con el capítulo que tiene que ver la estructura de las plantas terrestres. Así se llama el capítulo del libro de Audersey y Meyer, que corresponde a lo que es el estudio general de la biología. Entonces vamos nosotros a revisar, por ejemplo, el tema de estructuras de las plantas. Claro, de la estructura de las plantas, las diferencias entre las monocotiledóneas, las dicotiledóneas, los tipos de tejidos vegetales, los tipos de células de las plantas. Y por supuesto, eso va intercalado con las técnicas de enseñanza y con los tipos de aprendizaje. Porque el objetivo es, ustedes tienen una materia que es la base teórica. Entonces, esta asignatura, que es la cátedra integradora, corresponde a la aplicación de todas esas estrategias o técnicas pedagógicas para poder con sus estudiantes reflejar lo que han aprendido en las diferentes temáticas, ¿no? En este caso la botánica, la zoología, la embriología, la fisicoquímica. Entonces, el primer parcial va a estar cubierto por las 2 primeras unidades. Y arrancamos con el aprendizaje de la botánica. La segunda unidad tiene que ver con la zoología. Ya para ustedes, a la sinceridad del caso, esto no es nuevo.
porque recuerdo justamente con ustedes que tuvimos toda una extensa discusión sobre los animales, vertebrados, invertebrados. Recuerdo tanto inclusive que ustedes hasta, hasta peleaban por los dibujos, ¿no? Y nunca olvidaré que por ahí alguien acusó de que Zulay había hecho me parece que eran dos caracoles, ¿no? Y le había colocado las partes a los caracoles. Excelente mi dibujo, mi. Así es, yo me recuerdo perfectamente eso. Entonces, ustedes ya conocen sobre este tema planteado aquí en el sílabo. ¿Qué vamos entonces a hacer? Ya que con ustedes tuvimos la oportunidad de avanzar inclusive hasta los peces, hasta los cordados. Eso yo recuerdo. Bueno, don Víctor, habría que mandarlo a repetir toda la unidad de zoología, ¿no? Porque era toda una lucha con él, con los dibujos, con las exposiciones, en fin. Pero había o existía el tópico de respuesta de los animales con respecto al entorno, que eso no vimos. Entonces, vamos a complementar este contenido de zoología con la respuesta de los animales y el entorno y el tema de la reproducción para concluir esta parte. Y vamos a ir intercalando acá. Por favor, tienen que volver a repasar el árbol de animales fila, tendrán que volver a repasar los moluscos, el tema de los sanitarios, las lombrices. Los gusanos. Correcto, las lombrices, los gusanos planos, los gusanos segmentados. Todo esto, por favor, traerlo de vuelta. Todo ese conocimiento. Y los anfioxos. Correcto, los anfioxios. Esos son los peces, pues. Estos peces que están justo en la etapa evolutiva previa a los vertebrados. Entonces, yo con ustedes voy a avanzar a respuesta de animales. Voy a avanzar al tema de reproducción. Y ese conocimiento que ya ustedes tienen con respecto a los invertebrados, a los arácnidos, toda esa gama de animales, vamos a empezar a aplicarle, por ejemplo, hay un conjunto de técnicas, como las redes. Yo les decía ayer que necesitábamos enfocarnos a la estructuración de redes conceptuales. Entonces, ustedes, ya más que el dibujo como tal, va a interesar ver la red, cómo la arma, en función del concepto. Y eso es lo que va a ir quedando de tarea en la plataforma. Entonces, hasta ahí va a llegar la unidad 2. Y tendrán que volver a repasar los conceptos básicos de los vertebrados y de los invertebrados. Ya para el segundo parcial, iniciaremos embriología. Entonces, en embriología, vamos a cubrir, por ejemplo, el tema de la mitosis y de la meiosis. Y resulta que la meiosis, por ejemplo, tiene fases. Aquí vamos a ver lo que las células haploides, las células diploides. Ya vamos inclusive en este momento, espero entrar a lo que es el introductorio de las plantas. Y ahí ustedes van a escuchar ya el término diploide. Entonces, esa es la parte de embriología. Vamos a ver las funciones. Algo de funciones del ADN, algo. Y del ARN.
Y finalmente, el segundo parcial cierra con la parte de físico-química. Que aquí vamos a emplear el libro de Chaun. Y vamos a también emplear cualquier libro de físico-química que ustedes puedan encontrar en la web, va a ser válido. Inclusive los mismos libros de física. Porque, por ejemplo, el tema de conversión de temperaturas y de escala, eso es un tema de física. Entonces, ustedes pueden encontrar mucho apoyo en el libro de física básica, en los capítulos de calorimetría, en los capítulos de conversión de escalas de temperatura, las temperaturas Rankine, Fahrenheit, Celsius. Y el libro de Chaun. El libro de Chaun también es importante. Entonces, con esta unidad 4, nosotros vamos a cerrar el segundo parcial. Inclusive el tiempo se queda bastante corto, porque la extensión del material es bastante largo. Y entonces el tiempo se nos limita con este asunto de las conexiones. Entonces, ese es su sílabo como tal. Ayer nos faltaba presentar este sílabo o socializar. Alguien ha escrito en el chat. Ya, muchas gracias, señor Balón, por enviarme la captura de lo que tienen cambiado las aulas. Entonces vamos a iniciar ahora con las plantas, la diversidad de las plantas. ¿Y qué podemos nosotros hablar de la diversidad de las plantas como tal? Ya nosotros sabemos que las plantas en realidad son organismos que en la Tierra tienen aproximadamente más de... Se ha ido, déjeme ver esto. Tienen aproximadamente más de 10.000 años. Y nosotros sabemos que las plantas, conforme han pasado las etapas evolutivas de la Tierra, los cambios atmosféricos, al igual que los animales, ellas han sufrido transformaciones. Y por supuesto, estas transformaciones han respondido a la disponibilidad de alimentos que han encontrado en el entorno. Y han desempeñado un a diferentes longitudes. Entonces, hay un grupo de las plantas que son las traqueofitas, y esas traqueofitas a su vez tienen una división, que son las angiospermas y las gimnospermas. Entonces, las plantas
También tienen como característica, por supuesto, el hecho de que en sus estructuras se eliminaron el ovario, se eliminan estos órganos como tal para la reproducción. Y ahí viene la importancia, por ejemplo, del caso del polen. El polen que sirve para qué? Para polinizar y para poder reproducirse o generar nuevas especies de las plantas. Hay adaptaciones importantes también en estos seres vivos. Y otra adaptación es justamente las semillas. Entonces las semillas se convierten como en ese pequeño embrión. Y ese embrión tiene una cubierta protectora externa. ¿Qué lo voy a poner? Perdón, una pregunta a alguien. O abrieron el micrófono sin querer. Entonces, No es. a ver, Es la del Jingle Bells. Adriana, tu micrófono. Continúe en mí nomás. Que tiene el claro, micrófono entonces, yo encendido. pensaba que tenían alguna pregunta. Entonces, ustedes tienen en pantalla las principales características de las plantas, que es de lo que hemos estado el día de hoy conversando. Son de color verde, y este color verde tiene también o responde a la presencia del pigmento que se encuentra justamente en los tejidos vegetales. Hay plantas que tienen embriones multicelulares dependientes. Y aquí viene justamente la aparición de la palabra. Naranja. Mira, aquí en la mañana. La célula de los cereales es formada por más ¿Y qué más sería como la célula? también tiene los brazos que son fundamentales para la síntesis y las células orgánicas de las funciones diarias. También podemos decir las células aunque las animales vegetales generalmente a vapores en mayoría iguales en las vegetales y animales. Correcto. Y hay un evento que entre además las células animales y la vegetal. Los interiores. Entonces, tú ya bien hiciste un dibujo al respecto con este tema y no se podemos conseguir. ¿En qué vamos a decir, por ejemplo? Que dentro de la estructura de las plantas, tenemos una que tiene un cotilón y otra que tiene dos cotilones. Y ahí, por ejemplo, las hojas de los cotilones tienden a ser normalmente con muchas familias más delgadas y de levaduras. ¿Cuáles son esa especie de ratitos de filamento, negras, finas, tres la avena y en la hoja? Las hojas cotilones, en cambio, son hojas de formas ovaladas. En ocasiones, las plantas que tienen hojas tipo palmas o paredes compuestas. Y su levadura, en cambio, tiene a formar una especie de red. Mientras las hojas de monocotiledón tienen levas paralelas, es decir, son más finitas. Es más importante decir, cuando hablamos de monocotiledón, el tejido vascular. Si usted tuviese la oportunidad de hacer un corte transversal del tallo de una planta y mirar con un lente de aumento, usted vería, por ejemplo, que para las plantas monocotiledóneas tienen haces vasculares a lo largo del tallo. Mientras las dicotiledóneas tienen unos haces vasculares alargados de forma de anillo. Que en ambas formas una especie de tubo a lo largo del tallo. Pero que varía monocotiledón y arreglo. El monocotiledón tiene ligera a lo largo. Mientras el cotiledón forma una especie de anillo, de largo, alrededor del tallo. Otra especie importante, las raíces. Entonces, las raíces de un cotiledón son raíces más fibrosas. ¿Qué es fibrosas? Significa que ellas se ramifican. Mientras que la dicotiledón tiene un desarrollo de raíz central, tiene una punta más central que es el resto de la raíz o son varias partes del proceso de la raíz y la planta. Las plantas también caracterizan los embriones celulares. ¿Y qué es lo que hay que ver? Vean cómo evoluciona y cómo se desarrolla desde hasta el embrión de la planta. Entonces, los embriones de la planta permanecen unidos a la planta de entorno y van recibiendo alimentos a través de todo el sistema que ya mencionado. Y eso permite crecer y desarrollar. Entonces, los embriones multicelulares normalmente no se cuenta. Buenas tardes. Todos los financieros, no, y si la hace ver que por un lado, dinero, por si acaso, por la cosa, si vamos a capturar, la ciudad cultural terrestre. Sí, yo espero que con la reina aquí. Eso es la diferencia de las monocotiledóneas con las dicotiledóneas. Y decimos que fundamentalmente tenemos esa clasificación. Dentro de esa clasificación vamos revisando, por ejemplo, la estructura de las hojas, la estructura de cómo es atribuido los haces vasculares, el tallo, la rama de la raíz. Ya adelante nosotros vamos a ver, por ejemplo, la parte de cada hoja. Vamos a ver la parte del tallo, vamos a ver la parte de la raíz, vamos a ver la parte de las hojas, entonces vamos a hacer lo que se conoce como la ósea. Pero estamos viendo generalidades del estudio. Entonces, dentro de esa generalidad podemos decir que la planta tiene embriones multicelulares dependientes. Y estos embriones,
actualmente permanece en punto de la productora o trata, y más de ellos tomando el método, o es el que se conoce desarrollar. Entonces ahí tenemos la foto, el desarrollo de evolución de todo el mismo. Partes de la planta tenemos el sistema de pasta como tal. Aquí no me llevo esto que es. La pasta de la plantita va desde la tierra hasta la última hoja que presente un mes de soltura. O ya no simplemente como la yema final. O sea, todo se llama picado. Y obviamente todo lo que esté enterrado, o que no se ve, hacemos la raíz. Y dentro de este entendimiento de la raíz, nosotros también llamamos partes. No queda solamente la raíz y a todo un conjunto de estructuras. Después que ponemos, tiene que ver con peor para líquido, tiene que ver con la ventana de los absorbentes, básicamente la célula espectacular y la con el centro a poder buscar hasta la última yema que la traduce. Otra vez importante, debajo de la superior de planta, tiene como elementos o componentes una flor, tiene las hojas, el palo, tiene las yemas, tiene el concepto de también su fermentación. Entonces, por ejemplo, tenemos yemas de grandes, tenemos yemas minerales, que son precisamente las que tienen la del crecimiento, y tenemos las que están justamente en el tema. Y eso es decir, adelante de la hoja de carne, ¿no? Está también entre los dos, y por supuesto las ramas. Entonces, todos esos son elementos de no basta. Tejido que queda eso es el sistema de raíz. Y el sistema de raíz, por ejemplo, es importante, como las ramas de raíces, los pelos ascendentes, por ejemplo, la calita también considera como copia, porque es una especie como de punta de lanza, último de la raíz. ¿Cuál es la posible de ese elemento? Un romper en la tierra y no hay paso. ¿Cuál es la de raíz? Darle su dirección a la planta. Su dirección con respecto a la tierra. Le ayuda a la firmeza a la planta. Hay casos, plantas que, por ejemplo, las encuentran en el suelo. Y son plantas que tienen visión tierra lentas, porque son plantas que suelen moverse o antiguos le llamamos plantas que no se trata de que debido a lo que ocurre es que la población del viento y además, debido a que sus raíces no son profundas, daría la impresión de que ellos están cambiando. Entonces, vean un problema, por ejemplo, el caso de la mandrágora. Y en los países en donde necesitan mandrágora, hay gente que no tienen mandrágoras, es que llaman correcto. Porque hay señoras que eran brujas y las transformaron en plantas. Algunas ya lo sabían. Entonces, la característica de las plantas y su pelada es lo que le da a ella esta impresión de la bueno, que una baila, la rayola, pero básicamente, por ejemplo, con las raíces, con la forma que están colocadas sus hojas, teniendo palas, las veredas, o también por el tamaño. La planta tiene sus propios códigos bióticos. La leche prepara que le llama salobres. Significa esto. El agua tiene algo de sal que es agua dulce. Este se llama salobre. ¿Cuáles son las plantas normalmente? Este es el caso de los manglares, ¿no? Este es el manglar. El caso del mangle, ¿no? Hay mangle negro, hay mangle rojo, hay mangle blanco. Ustedes recuerdan su área universitaria y nosotros podemos encontrar fácilmente los créditos mangle. Y eso ustedes, como dicen, en setas, o caen en el piso, en todo lo que es la galería del lápiz y tal, en ciertos reales, no otra cosa sino las semillas del mangle. Particularmente yo las veo, claro, que voy a dejar las ¿no? En el caso de que ellos puedan ampliar el interior, pero son semillas del mangle. Entonces, los pelos de distribución también tenemos silencio. La forma de la aplicación de la raíz es importante para la planta con respecto al suelo. Más lo podemos antes de hablar de parte de edición de plantas. Podemos plantear un ciclo celular. Usted tiene un ciclo conocido como alcance de edición de plantas. Y en un ciclo hay una participación, por ejemplo, de las células haploides y las mitoides. Y parte justamente del porofito y las esporas. Y noten que existe un sistema de división. Y a su vez tenemos un sistema de desarrollo. Por ejemplo, en la parte izquierda vemos el fruto y el embrión. Y eso se desarrolla de manera ectofita. Luego, a través del proceso de meiosis, estos se dividen en 4 núcleos. En los seres vivos, la meiosis tiene 2 tipos de fases. Y esta división que ustedes ven aquí, el 4 con la letra N, que nosotros consideramos núcleos, estas divisiones son repetitivas. Y luego van para la formación de otra estructura. Entonces, a ese ciclo de alternancia de generación de plantas, nosotros podemos mencionar que aquí están siempre los 2 tipos de aprodio y diploide. Por si acaso, este ciclo se aplica tanto para el monónucleo como para los diploides. Ahora, cada núcleo que ustedes pueden analizar es muy similar a la altura de la revista genética que nosotros vemos en la teoría de ¿no? Esto es una anatomía. Y entonces, esa revista genética es la que viene planta. Tiene su coloración, el tamaño de las hojas, el tipo de hojas, si son delgadas, si son dañadas, esas características. Esa es la altura que nosotros somos la revista genética. Bien, vamos a ver ahí. Entonces, tenemos una pregunta. Hay que tener una pregunta para el tópico. Si no hay ninguna pregunta y alguna incógnita, vamos a mencionar quiénes están en la conexión. Ingeniero, una pregunta. Para poder retomar el hilo y podernos empapar un poco, ¿en qué página la puedo encontrar, me dijo? Busque el capítulo que se llama La estructura de las plantas terrestres. Y en ese capítulo usted puede encontrar dentro de la sección Desarrollo y Crecimiento de las Plantas. Yo lo tengo como el capítulo 25. No sé qué versión lo tengan ustedes, pero vean la estructura de las plantas terrestres. Eso es lo que estamos revisando. Bien, al momento están conectados Adriana Vera, Carlos Balón, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Douglas Varas, Yanina Carpio, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña, Jocelyn Chiriboga, Juliana Naranjo, Julio César San Lucas, Yulisa Gonzabay, Mayra Romero, Melissa Ruano, Michelle Mila, Pamela Olvera, Vania Ronquillo, Sonia Rad,
Vanessa Espinosa, Víctor Cañizares, Xiomara Figueroa y Zulay Alejandro. Esas son las personas que están conectadas. Hemos cerrado la clase de hoy con 24 personas activas. Por favor, enciendan sus cámaras para poder tomar la fotografía. Ah, por si acaso, vi un correo y hay un acto por inicio de clase. Me parece que es mañana a las 4 de la tarde. Entonces, por favor, tienen que conectarse por el Zoom para que asistan a ese acto que está organizando el director. Salía que era por Teams, porque a mí también me llegó el correo. Ya, de todas maneras, yo le voy a reenviar, le voy a hacer el forward de mi correo a Julio y a Don Omar para que les distribuyan a todos. ¿Cómo tienen que conectarse? Tienen que hacerlo a través de su correo formal de la UG, ¿no? Esa es la única manera de conectarse. Caso contrario, no van a poder. Oye, la felicito a Michelle Mila que haya tomado la decisión de continuar y de no quedarse. Gracias. ¿Alguien sabe qué pasó con el otro joven? ¿No lo pueden rescatar? Con Cauja. A Carlos Cuello. Cuello. Ah, Cuello. Él me comentó que no recibió ninguna materia del semestre anterior. Como quien dice, perdió ese semestre. Bueno, de todas maneras envíen algún mensaje para que se matricule con el siguiente. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya será la siguiente semana, ¿no? Mañana es jueves, ya no tenemos clase. Un gusto en verlo. Y por favor, abran el libro de Audacy. Igual.